segunda es una bolilla de Diana Argentina, capítulo 3. Acá vamos a ver asma bronquial. Lo voy a adelantar. Asma bronquial. Después del asma bronquial vamos a ver antitusivos, mucolíticos y expectorantes. Ahora vamos a entrar con asma bronquial y ahí voy a ver varios capítulos. ¿Por qué? Vamos a empezar definiendo lo que es nuestro asma bronquial. No es más que un síndrome clínico caracterizado por... ¿Por qué se caracteriza un asma bronquial? Hay una obstrucción reversible o irreversible. Reversible. Bueno, irreversible, hasta ahí quedamos, ¿no? Obstrucción de la vía aérea de forma reversible. Bien, si yo tengo una obstrucción de mi vía aérea, ¿qué objetivo tengo? ¿Qué quiero yo lograr con mi fármaco? Broncodilatación. Ok, entonces mi objetivo terapéutico es broncodilatar. Primero, pregunta de lo que ya hemos avanzado. ¿Quién es mi broncodilatador patrón oro? Grupo terapéutico. Beta 2 mayor que beta 2 mayor que beta 1. Ese es su mecanismo de acción. Me han puesto en examen. Agonista, ¿no ves? Y aquí mecanismo de acción, bloqueo competitivo, receptor muscarínico. ¿Qué interpreto yo como profesora? Si es muscarínico, ¿es simpático o parasimpático? Parasimpático. Y si acá dice agonista, ¿cuáles son las dos características de los agonistas? Que Entonces, ¿será que va a ser un bloqueo, un agonista? Ya, el que todavía no alcanza a entenderlo, en práctica, profesora, siéntese conmigo, esto no entendí, yo revisé de nuevo. Eso necesito, porque no hago nada con que dos sean buenos en la clase, tienen que ser todos. ¿Queda claro? Cuando leí eso no sabía si tirarme del quinto piso que estaba ahí en la clínica o qué hacer. ¿Qué puedo interpretar? Bueno, agonistas adrenérgicos. Si yo hablo de agonistas adrenérgicos, ¿qué es lo primero que tengo que hacer con mi asmático? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Hasta hoy ya vamos a ver que cuando hablamos de asma bronquial tenemos estadio 1, no se controla, estadio 2, 3, 4, 5, 6. Así lo vamos a estudiar. En todos los estadios mantenemos salbutamol aerosol. ¿Cuánto tiene un PAF? 100. Estoy hablando de 100 microgramos. Se puede hacer 1 o 2 PAF a necesidad. ¿Qué significa necesidad? ¿A horario? Hasta que responda el paciente. Siempre hay que esperar. Muchas veces es muy difícil hacer un aerosol y tener una coordinación perfecta entre esa inhalación que él está con broncoespasmo y jalar el gatillo. Haciendo buena inhalación, hablamos de llegar un 10%, no llega al 20%. Todo se queda en la orofaringe, siempre hay que enjuagar la boca. Como eso no siempre es exitoso, hacemos la aerocámara a veces en los pacientes. Da la aerocámara, colocamos bien sujeto a la boca, hacemos las 2 PAP y lo dejamos respirando ahí 5 minutos. Eso lo hacemos en los niños, tercera edad, o si el paciente está extremadamente muy ansioso, ¿ya? Entonces este sigue siendo el patrón. Semivida ultra rápida, corta o mediana o larga. Corta. ¿Quién es ultra rápido? Adrenalina. ¿De cuánto viene la adrenalina? 1 miligramo. 1 miligramo en 1 ml. Para usarla directa, ¿qué dilución yo voy a usar? Solución decimal, 1 en 10. ¿Por qué vía lo puedes poner? Por todas las vías lo puedo poner. Subcutáneo, intradérmico, por el tubo, intramuscular no es adecuado si tengo vía endovenosa. Sí, pero acá lo vamos a hacer subcutáneo, ¿verdad? Hacemos un CC y ahí vamos bien. Bien. Agonistas beta 2 mayor a beta 1, ya tengo el mecanismo.
Para terminar la clasificación, ¿quién sigue acá como broncodilatador? ¿Ah? Uno, dentro de los agonistas beta 2 mayor a beta 1. Salmeterol. ¿Usaría en la crisis salmeterol? No. ¿Por qué? Periodo de latencia larga. Porque su periodo de no me digan semivida larga, muchos me han puesto semivida larga. Periodo de latencia. ¿Qué era periodo de latencia? Lo Desde tomas que yo ahora y empiezo actúa en 12 horas. hasta que hace efecto va a pasar unas horas. ¿Y por qué no me sirve en la crisis? Se va a activar más tarde, no ahora. ¿Ok? Eso va a ser si ya tuvo la crisis hoy y sé que va a volver a la noche para prevenir. ¿De quién estoy hablando? Salmeterol, ¿qué más? Procanterol. Formoterol. ¿Por qué vía lo van a administrar? También en aerosol. ¿Ya? El aerosol tiene su gas propelente. Yo aprieto y sale el gas. A veces ese gas le hace más asma al paciente. Hoy en día tenemos inhaladores de polvo seco, se llama. El inhalador pone la cápsula adentro y el paciente solo hace esto. Y todo el fármaco ingresa. Tiene mejor biodisponibilidad, no usa gas propelente, pero es mucho más caro económicamente. Eso es una excelente alternativa. Bien, entonces ya tengo todo este grupo. Aquí me quedé con salbutamol. Segundo grupo de broncodilatadores que existe. Carina. ¿Qué mecanismo de acción tiene? Bloqueo competitivo reversible de los receptores muscarínicos. Ok. ¿De quién estoy hablando? Tiotropio. Ya están avanzados. Pregunto, en asma bronquial, ¿será útil? Solo tengo hipatropio, tiotropio, oxitropio, no tengo otro. ¿Será útil? ¿Sí o no? No. Sí. Ya, y yo digo no. Si solo tengo hipatropio, así le dé la dosis máxima, no me va a servir. ¿Por qué? Esta es una célula que va a ser un mastocito. Un mastocito no es más que un macrófago modificado. Paciente con asma bronquial va a tener una cantidad de mastocitos extrema en el árbol bronquial. ¿Por qué? Porque este mastocito en su interior va a tener una vesícula con mediadores de la inflamación. ¿Quién conoce algún mediador de la inflamación? Histamina, prostaglandina, mesotrieno, factor de agregación de plaquetas, incluso el óxido nítrico, incluso radicales libres del oxígeno, histamina. Son muchos. A ellos le vamos a llamar mediadores de la inflamación. ¿Dónde están guardados en vesículas dentro del mastocito? Bueno, ¿qué ocurre con este paciente? ¿El niño nace asmático o se hace asmático? Se hace. ¿Por qué han dicho se hace? ¿Qué tiene que pasar para que venga una reacción? Antígeno, anticuerpo. Todo lo que es antígeno, anticuerpo necesita un primer contacto. Ah, profesora, pero mire, este señor es asmático y sus niños los tres son asmáticos. ¿Hay predisposición genética? Sí. Mas él no nació asmático. ¿Por qué aseguro yo que no nació asmático? Ni nadie nace alérgico. Te ponen una penicilina, haces los anticuerpos y después de la segunda dosis recién. Capaz tu mamá recibió la penicilina cuando vos estabas en el vientre materno y la mamá asegura que nunca pusieron un antibiótico y él hace alergia teóricamente a la primera vez. No es la primera, es la segunda. ¿Puedo hacer la hipersensibilidad o alergia después de 10 veces que me ponen penicilina? Sí, porque el título de anticuerpo fue subiendo hasta que desencadenó la reacción. Bien, entonces ya sé que asma bronquial es antígeno, anticuerpo. Bueno, este antígeno, ¿cuáles son los antígenos que desencadenan asma? Esos son anticuerpos, ¿cómo que antígenos? ¿Quién me desencadena el asma? El humo del cigarrillo, algunos, todo con P. Polvo, polen, pelos. Ah, la mamá está tendiendo la cama, saca un poco de polvo y sale ese asmático con toda la crisis.
o rinitis alérgica o conjuntivitis, ¿cierto? El polvo, el polen, bien nuestro paciente todo el año, no es más que empiece la época de floración, septiembre, y el polen ese le hace su crisis siempre. Estábamos con un día hermoso como el de hoy y mañana amanecemos con un surcito, como decimos acá, mortal. Sabemos que la emergencia se va a llenar de asma por el cambio brusco de temperatura. Otros pacientes los fármacos, la penicilina, ácido acetil salicílico, algunos alimentos con gluten o con lácteo, cada uno tiene quien lo va a disparar. ¿Cómo se llama eso? Se llama alergenos. Será interesante identificar los alergenos que van a hacer las crisis. Sí, claro. El paciente la tiene clara. Yo tenía ya se creció ya, un muchachito que ya estaba en la promo y claro, se iban a los boliches. La gente ahora ha dejado de fumar poco, pero el baby es peor que el otro. Pero bueno, había mucho humo en los boliches y él sabía que mañana tenía la crisis. Él usaba su formoterol antes de ir a la disco porque sabía que venía la crisis porque era el humo. El otro amaba a su perro y no era más que el perro, él suba a la cama y empezábamos, ¿no? Entonces ya se tiene más o menos identificado. Ellos son alergenos. ¿Qué hace un alergeno? Al primer contacto, estos mastocitos, que no son más que macrófagos, empiezan a transformarse de macrófago a mastocito, a multiplicarse y en toda su membrana empiezan a hacer inmunoglobulinas E. Ese sí es un anticuerpo, o sea que entró este antígeno por primera vez y empezó a generar inmunoglobulinas E. Si yo no soy alérgica, tengo mastocitos, no mucho, tengo inmunoglobulinas E, poquita, pero el que es asmático o alérgico tiene mucho mastocito y todo su contorno está llenito de inmunoglobulinas E. ¿Fue al primer contacto? Sí, primer contacto y ya tengo mis anticuerpos, más no hay reacción. Pero ya todo mi mastocito se llenó de inmunoglobulina G. Apareció este alergeno y se viene y se coloca aquí polvo, pelo, lo que fuera que vino de fuera. Eso ya es antígeno, la inmunoglobulina es anticuerpo. Modifica ese mastocito y va a liberar todos estos mediadores de la inflamación. Inmunoglobulina G, prostaglandina, prostaciclina, factor de agregación plaquetaria, etc. Lo va a liberar. Si eso se libera en bronquios, me da una crisis asmática. Si se libera en los ojos o en la nariz, rinitis o fiebre de Leno. Pusieron una penicilina a tu paciente. Se llenó de inmunoglobulina G su mastocito. Ponen la segunda y hace un shock anafiláctico. La misma reacción. Si es generalizado, se llama shock anafiláctico. O sea que estoy hablando de la misma reacción. Si es solo en bronquio, es una crisis de asma bronquial. Puede ser generalizada como un shock anafiláctico, tiene toda la razón. O eso que tiene rinitis o a veces conjuntivitis. Toda esta fisiopatología es exactamente la misma. ¿Ya? Bien, entonces, acá asma bronquial, su broncoespasmo no se da porque yo estimulé el parasimpático, sino que se da porque estos alergenos ingresaron y desgranularon mastocitos. El parasimpático no tiene nada que ver aquí. Es por eso que estos antagonistas muscarínicos no tienen efecto, no son efectivos en el asma bronquial, solos. Y cuando los hemos estudiado como broncodilatadores, ¿en qué patología sí lo puedo usar? ¿Por qué? Está bien la respuesta. ¿Saben por qué? Porque en la EPOC lo que está estimulado es el sistema parasimpático. Nicotina, estimular parasimpático. ¿Y qué hacía la acetilcolina en el parasimpático? Estimulaba, entonces hace broncoespasmo. ¿Y si yo le bloqueo? ¿Qué prefiero en una EPOC?
¿Prefiero un salbutamol o un hipatropio? Hipatropio. ¿Qué prefiero en asma bronquial? ¿Salbutamol o hipatropio? ¿Puedo dar un hipatropio solo, la dosis perfecta con cámara de inhalación? ¿Me va a servir? No sale el paciente adelante. Ojo, juntos que vienen en el mismo aerosol, muchas veces ya combinado, estos antagonistas muscarínicos mejoran la actividad del agonista beta-2 y se dice que supersensibilizan a los beta-2. Porque ¿cuál es el riesgo del beta-2? Yo uso, el paciente usa, esos receptores beta-2 cuando son muy usados, se enojan, se invaginan, desaparecen, se guardan y se hacen silencios. El paciente te dice, antes con 2 cabas estaba perfecto, ahora cada 5 minutos y no me dura nada. Trae 200 dosis cada pava, y ahora está carísimo. Ya. Si lo combina, es como que estos antagonistas muscarínicos, esos receptores silenciosos los devuelven un poco, probablemente. ¿Quién hace mejor trabajo que ellos? Glucocorticoides. Hoy vamos a avanzar. No, con ustedes todavía. Los glucocorticoides. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides no son broncodilatador, pero sí se sabe que supersensibilizan receptores beta-2. Lo que estaba silencioso lo devuelve. ¿Sí? Por eso ya vamos a ver que hay escalas para la asma bronquial. La primera es solo salbutamol. No mejoró el paciente, vamos a ver con quién lo vamos a combinar. No mejoró el paciente, le aumentamos, hasta llegar 6 escalones. O sea que yo más o menos les doy pausa. ¿Está bien? Ok, entonces acá tenemos estos antagonistas muscarínicos que solo van a ser útiles si se combinan con salbutamol, nunca solo. Solo en EPOC, primera línea. Y hay un tercer grupo. El tercer grupo se llaman xantinas. El tercer grupo se llama xantinas. ¿Quiénes son las xantinas? Las xantinas son la cafeína, la teobromina, la teofilina. ¿De dónde vinieron ellas? ¿De dónde vinieron las xantinas? Teobromina, cafeína, teofilina, se la vamos a avanzar hoy día. De las bebidas, del café, cafeína con ampolita de 10 miligramos por ml. Tenemos la aminofilina, es la que vamos a usar, ampolla de 250 miligramos en 10 ml. Aminofilina, la aminofilina es, gracias, derivada, me lo piden, es derivado de la cafeína, pero tiene mejor biodisponibilidad en la nivel de amin de la cafeína. Ellas también son broncodilatadores, en las que vamos a avanzar hoy. Ojo, franja terapéutica estrecha, no hay aerosol. ¿Será que a un asmático le voy a decir abra la boca y tómese una aminofilina? Está taquicárdico, taquipnéico, no, tiene que actuar rápido. Si yo me tomo ahora un comprimido, ¿en cuántos minutos llega a sangre? Esa pregunta siempre te la hace el paciente. Fuerte. Me lo acabo de tomar el comprimido. ¿En cuántos minutos ya me hace efecto, doctor? ¿Qué le van a responder? ¿No? No, doctora, dígame en cuántos minutos. Ningún paso hepático, no entiendo nada de lo que me dice. Razonamiento. Depende si su estómago está lleno o vacío. Si mi estómago está vacío porque si es joven, 2 horas de ayuno ya se vacía. Más añoso, diabético, demora 3 o 4 horas a veces. ¿Está bien? Si mi estómago está con 3 horas de ayuno, 2 horas de ayuno, yo tomo con buena agua, se diluye rápido y en 10 minutos ya puede estar. 15 si quiere. Buena agua. ¿Para qué buena agua? Para diluir un comprimido. Pero si recién almorcé
¿Qué hace el píloro cuando yo almuerzo? Se cierra. ¿Para qué? ¿Para qué se cierra? Para que se pueda formar adecuado el intestino y la cavidad. Ya, porque lo que debí masticar, que no siempre ni mastico bien, llegó al estómago y se tiene que procesar y se tiene que untar ahí con toda la amilasa, todo lo que había de la saliva, más proteasa, lipasa, amilasa, y se tiene que hacer un quimo, porque si llega así, no lo puede mi intestino procesar. Entonces, más el ácido clorhídrico va a formar toda una masa ahí. Todo ese tiempo está cerrado el píloro. Cuando ya ese quimo está listo, recién él se abre. Y si yo comí y me tomé mi cápsula, no va a decir la cápsula, permiso, píloro, dame campo, que esto es urgente. No. Tiene que esperar que abra y recién él va a pasar. O sea que estoy hablando de 2 hasta 4 horas a veces. ¿Se entendió? O sea que la respuesta mágica es según si el estómago está lleno o vacío. Bien, entonces, ¿qué hago con estas aminofilinas? Esta aminofilina en vía oral no se la voy a dar nunca, una crisis. Tengo que hacerlo endovenoso. Si es endovenoso, ¿lo va a poder hacer en su casa? Ni siquiera en los centros de segundo ni tercer nivel, son los centros, ¿no? De segundo nivel. Ni siquiera, eso lo tienen que referir a un centro más especializado para hacer una santina endovenoso. Franja terapéutica estrecha. Aún así mantengo el salbutamol. O sea que, ¿qué estoy queriendo decir? Que esta aminofilina, que tiene su toxicidad importante y es de franja terapéutica muy estrecha, solo la voy a usar cuando todo lo anterior no fue bueno porque el paciente no respondió bien. O sea que es una de mis últimas chances. ¿Se entendió? Esas son las santinas que vamos a estudiar hoy. Bueno, entonces, nuestro asma bronquial, las definiciones son importantes. Me dicen los fármacos y no me dicen la definición. Hay una obstrucción reversible de la vía aérea. Cuando hablo de asma, tengo 2 fases bien marcadas. La primera fase es rápida, broncoconstricción. Objetivo, voy a broncodilatar, no voy a esperar. Después de que hay esa broncodilatación, viene una fase más tardía. ¿Por qué se caracteriza esa fase más tardía? Porque hay hipersecreción y hay inflamación. ¿De qué estamos hablando? Este es mi bronquio, es la luz del bronquio en un corte transversal. Ahí está su endotelio y aquí alrededor de él está todo su músculo liso. Paciente normal. Paciente con broncoespasmo. Esa luz del vaso quedó pequeña y todo esto es músculo liso. Está contraído. ¿Por qué lo dibujé así y no lo hice redondo? Porque encima se llenó de secreciones, porque hay hipersecreción y me satura más. Y cuando estos fenómenos, que hay mucha inflamación, son recurrentes, todo este músculo liso está remodelado. ¿Qué significa? Que cambió su estructura y perdió elasticidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de remodelado cardíaco? Sí. Ese paciente se infartó, esa área que se infarta queda como un corcho, ¿verdad? La idea es evitar el remodelado, que no se fibrose para que algo haga. Lo mismo ocurre en vía aérea. Entonces, ¿cuál es mi fase más tardía? Hipersecreción. Se llenan de secreción los pacientes y eso hace que la luz del bronquio sea todavía más pequeña y empiezan la sibilancia, hipersecreción, mayor dificultad. Y hay una fase inflamatoria extrema, mediada por todos estos mediadores de inflamación. Ah, profesora, ¿y si le damos un antihistamínico porque tiene histamina, va a broncodilatar? Los antihistamínicos no son broncodilatadores y ese es un factor, pero tengo muchos otros, ¿de acuerdo? O sea que hasta aquí que hemos visto que el asma bronquial tiene una broncoconstricción inicial, solo me falta un grupo de broncodilatadores, pero esta fase tardía no me puedo olvidar. ¿Qué puedo hacer para esta fase tardía? Si hay inflamación. Antiinflamatorio.
Un antiinflamatorio, ibuprofeno, diclofenaco, el ibuprofeno. ¿Por qué no un ibuprofeno? Si es más barato, menos tóxico. Es gastrolesivo. Fuerte. Es gastrolesivo. Es gastrolesivo, también el glucocorticoide. Porque inhibe solo una parte de la cascada. Ese alumno lo quiero, vamos a recordar. ¿Por dónde empezaba la inflamación? Fosfolípido de membrana, ¿cierto? ¿Qué liberaba? Fosfolipasa 2. Y la fosfolipasa 2 me daba lugar a ¿cuántas vías de la inflamación? Dos. ¿Cuál es la principal? Ciclooxigenasa. ¿Qué me da la ciclooxigenasa? Prostaglandina, prostaciclina, leucotrieno. Yo la voy a bloquear. Leucotrienos no. Prostaglandina, prostaciclina y tromboxano. Estoy mal dormida. Y tromboxano. Si yo la bloqueo, porque ibuprofeno, diclofenaco, lo vamos a avanzar después, corticoide bloquea ciclooxigenasa. ¿Qué me queda? La vía alterna. ¿Y quién es la vía alterna? Leuco y me agudiza más el asma bronquial. Contraindicado en el asma bronquial los AINES. ¿Por qué? Porque bloquean la vía principal de la inflamación y quedan los leucotrienos hermosos ahí. Y lo activa más y le incendia, le da más gasolina. Bien, eso lo expliqué en la primera o segunda clase de este año. ¿Quedó clarísimo? ¿Y quiénes son esos AINES? Nómbreme 10. Ibuprofeno, aspirina contraindicadísima, diclofenaco, meloxicamo, ketorolaco, ketoprofeno. Bueno, entonces, inflamación. ¿Qué es lo que voy a estudiar acá? Glucocorticoides. ¿Saben qué mecanismo tiene? Los fosfolípidos de membrana dan lugar a qué enzima. Fosfolipasa 2. ¿Saben qué hace el glucocorticoide? Inhibe fosfolipasa 2. Estoy empezando la inflamación. Si yo les pregunto, ¿qué vía bloquea? ¿La principal o la alterna? ¿Quién es más poderoso antiinflamatorio? ¿Se entendió? Ok, eso es lo que vamos a poder usar. Glucocorticoides son los más antiinflamatorios que se conocen. Lo vamos a estudiar todo el capítulo, no solo lo que se usa en palasma, en aerosol. ¿Está bien? Como ellos son analgésicos antiinflamatorios, en la misma cascada y ahorrando mecanismos de acción, ahí nomás voy a trabajar ahí en el manejo de dolor. ¿Ya? O sea que del glucocorticoide me voy a pasar ahí terminando ahora. Y como es dolor, hay otros fármacos más que se usan en dolor. ¿Quiénes son? Que no sean ahí, que no sea ibuprofeno, diclofenaco, opiáceo. Entonces voy a hacer el manejo del dolor completo y voy a hacerlo opiáceo, que es sistema nervioso central. No me importa, eso es al final del año, pero yo voy a manejar acá antiinflamatorios de los dos tipos. Para el asma uno solo. Voy a manejar dolor y aumento opiáceo. ¿Se entendió? Bueno, ¿qué es más importante? ¿Que yo controle un asma bronquial o que yo evite las crisis? Evite las crisis. Ya. Esos fármacos se llaman profilácticos del asma. Profiláctico es preventivo. Oh, pero esto no es tan bueno porque siguen las crisis, pero si antes tenía 8 crisis en un mes, ahora tengo 2, eso es profilaxis. ¿Entendió? Los profilácticos del asma bronquial vamos a estudiarlo desde los más antiguos hasta los más nuevos. Los más antiguos son antihistamínicos, no todos, uno solo. Entonces ahí voy a aprovechar y vamos a estudiar todos los antihistamínicos para todas las alergias habidas y por haber. Antihistamínico, pero voy a usar uno solo, que se llama el ketotifeno para el asma, pero lo voy a estudiar todo. Él no fue efectivo en todos los pacientes, su periodo de latencia es largo, de tomarlo 3 meses antes que viene la crisis del invierno, o sea que no fue óptimo. Después de ellos aparece cromoglicato sódico y nedopromilo. Cromoglicato sódico y nedopromilo no fueron tan buenos tampoco y hoy se la usa para la rinitis. Pasaron
un poquito medio en desuso. Todavía se usa el oftalmólogo clínico. ¿Qué es lo que usamos en profilaxis del asma hoy? Montelukast. Los inhibidores del receptor cis de los leucotrienos. Y ahí vamos a Montelukast, Safilukast y Surufax. Probablemente son más efectivos, también tienen sus efectos adversos. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo vamos a abordar asma bronquial? Broncodilatadores, me falta uno solo. Antiinflamatorio, vamos a empezar con glucocorticoides, seguimos ADINE, opioides, nada más por el dolor. Y acá ya retomo antihistamínicos y profilácticos del asma. ¿Se entendió? Bueno. Si hablo de asma bronquial, tengo un asma extrínseco y un asma intrínseco. ¿Qué significará eso? ¿Qué es extrínseco? Del exterior. O sea que hay un alergeno que me desencadena el asma. ¿Está bien? Más hay un asma. ¿Cómo veo el hemograma de este paciente? En el hemograma veo glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular medio, está la BCG. Y más abajo están los leucocitos, los neutrófilos, los linfocitos, los eosinófilos y los basófilos. Eosinófilo alto. Ahí dice que es hasta el 5%. ¿Cuáles son las dos causas de tener yo eosinófilos altos? ¿Y el asmático cómo tendrá ese eosinófilo? Hoy en día podemos medir solo eosinófilos o solo inmunoglobulinas E. Se las mide, los asmáticos se las miden. Si es asmático, ¿cómo va a estar? Bueno, pero este paciente hace las crisis y no tiene eosinófilo alto, inmunoglobulinas normales. Eso se llama asma intrínseco. Intrínseco, no hay un factor externo. Es el asma más difícil de controlar. ¿Por qué? Porque no hay un factor desencadenante externo y son emociones. Son asmas emocionales. Nació el hermano más pequeño y ¿qué le ocurrió al más grande? No puede respirar, llama la atención y hace sus crisis que son reales. ¿Más quién lo detonó? Yo tenía una alumna que en farmacia hace muchos años, cuando dábamos clase en los gallineros enfrente, gallineros le decía yo, debajo del cupecí, siempre se inscribía, era la última materia, farmacia clínica. En farmacia en esa época yo tomaba oral los exámenes. Y esta paciente, o esta alumna, venía siempre a las clases, tocaba los exámenes y no aparecía. Ya la tercera o cuarta vez le digo, a ver mi niña, era una señora grande, tenía 2 niños. Ya no voy a aceptarte de alumna, le digo, siempre vienes y todo y no vienes al examen. Me pongo nerviosa, me da la crisis y acabo internada, doctor. Solo de verla yo me estreso. Bueno, le digo, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo le tomaba a su compañera, le digo, ponga ese asiento y no me va a mirar, usted va a estar mirando a la pared. Y ahí va a hacer su examen y se lo di escrito, le pasé las preguntas y ella aprobó muy bien. ¿Qué tipo de asma es? Ansiedad. Es un asma intrínseco. ¿Se entendió? Ese es el más difícil de controlar generalmente. ¿Está claro? Bueno, preguntas hasta aquí. He sido un poco amplia acá porque he visto en los exámenes que me ponen insuficiencia cardíaca digoxina y no tiene nada que ver, sino que yo necesitaba saber qué era la insuficiencia, qué quería lograr, cuál era la técnica. Hasta contar cero. Hasta contar cero. Me encienden allá arriba, me borran la pizarra.